Buenos días tengan ustedes. Sapamainisa Arun Tataptao. Soy Susana Figueroa. Continuamos con Aymara fácil para todos. Aymar Aru, Casa y Atacaña. Lección número 47. Uso de las 5 consonantes. Che, K, P, T, Q. Acompañadas del apóstrofo, que es este signo, y la letra H. Aymar Aru, Pesca Kelkampi, Arsuña. Paya Kelkampi, Chiktata. Aymar Aru, Pesca Kelkampi, Arsuña. Paya Kelkampi, Chiktata. Tenemos la simple como en castellano. La Che, la K, la P, la T y la Q. Simples como en castellano. Churi, amarillento. Con la K. Cusi, cusi, araña. Paya, número 2. Paya, número 2. Ojo, no, tojo, objeto viejo. Tojo, objeto viejo. Cala, piedra. Cala, piedra. Esta es la letra Q que siempre en castellano y en aymara se utiliza con sonido fricativo. La glotalizada. Tenemos la cha, la cha, chiqui. Cha, chiqui, chiqui. Vivaz. La K con apóstrofo. Cuchi, cuchi, alegre. La P con apóstrofo. Esa K, perdiz. La T con apóstrofo. Una, menudo. La Q con apóstrofo. El yu, amarillo. La expirada, la Che expirada acompañada con la letra H. Cha, 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 cha. Chichi, 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 granizo. Ka, caca, tartamudo. Caca, tartamudo. PH también aquí, pa. Poca, lleno. La TH. Ta. Tocoña, bailar. Tocoña, bailar. La QH. Gella, ceniza. Eso es todo por ahora. Buenos días.